Todos la necesitamos, pero no todos estamos preparados. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Viviendo sin culpas. Somos Dai y Flor, dos amigas descubriendo y aprendiendo sobre la vida. En este espacio vas a escuchar sobre nuestros procesos, Nuestra manera de reconstruirnos y cómo aprender a equivocarnos de manera sana y sin culpas fuera de la religión. Hola a todos, hola Dai. Hola Flor, hola a todos. Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de terapia. ¿Cómo fue que empezamos a hacer terapia? ¿Qué cosas descubrimos en el proceso? ¿En qué nos ayudó? ¿Por qué recomendamos hacer terapia? Pregunta 1. ¿Cómo empezamos a hacer terapia? ¿Te acordás, Flor, cómo fue el momento? ¿Cuál fue el día que dijiste, creo que necesito empezar terapia? Voy a llamar a esta persona. Yo voy a contar la historia real de por qué empecé terapia. Espero que nadie se ofenda cuando me escuche. Pero bueno, yo en realidad hacía mucho tiempo quería empezar a hacer terapia, pero el punto final que a mí me dijo es ahora, sí o sí, fue porque yo estaba de novia y en mi noviazgo yo me acuerdo que este chico me sabía decir como que yo era muy parecida a X persona, no voy a decir quién era. Sí. Me decía, vos sos igual, no sé qué, bla, bla. Y yo decía, yo no soy igual. Y era como que a mí me dolía que me dijeran que yo era parecida a tal persona. Entonces, ¿qué dije? Listo, yo voy a cambiar eso y voy a empezar terapia para ser distinto porque no quiero, era algo que me movía mucho. Entonces, punto número uno por el cual yo empecé terapia fue por esto, para cambiar Sí. mi forma de ser, porque que me dijeran sos igual a tal, me estabas matando. Y otro punto por esto de que, bueno, de la religión, que yo estaba en un Sí. noviazgo con alguien que no era cristiano, que Sí. yo me sentía todo el tiempo mal, me sentía con culpa, como lo que veníamos hablando en el anterior, me sentía sucia, entonces necesitaba que alguien me hiciera entender qué es lo que estaba pasando adentro mío. Y eso fue lo que a mí me llevó a empezar terapia y bueno, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Hasta el día de hoy, a no largarla más. No, no largo nunca más la terapia. ¿Vos, Dai, cómo fue que empezaste? En realidad yo tuve terapia en 2 etapas distintas de mi vida. En la primera fue en mi adolescencia. Había empezado, pero en realidad fue por una reacción alérgica que tuve y la dermatóloga me empezó a hacer preguntas y me dijo, bueno, creo que sería bueno que hagas terapia, porque a veces ciertas reacciones del cuerpo demuestran tipos de estrés o cosas que te están pasando que no las estás hablando y que necesitas hablarla con alguien. Dicho y hecho, empecé terapia y estuve varios meses, pero también creo que no siempre estamos preparados para hablar de todos los temas en terapia. Y si bien me ayudó en esa etapa a superar ciertas cosas, porque yo era bastante antisocial, y me ayudó como a abrirme un poco más, a demostrar un poco más mi personalidad sin tener tanta vergüenza o miedo. Pero hay muchos temas que yo no hablé con mi terapeuta porque todavía me daban cosa hablarlos. Y en etapa número 2 que empecé terapia fue en el COVID. En el COVID a mí se me jodió completamente la vida y mis planes, como a mucha de la gente le habrá pasado. Y al ver que todos mis planes se habían trabado porque las visas se cancelaron, porque no sabía cuándo iba a poder volar, qué iba a hacer, cómo iba a hacer todo, a mí me empezó a agarrar mucha ansiedad. Y dije, creo que este es el momento. Una amiga justo me había preguntado si no estaba queriendo hacer terapia, que su terapeuta tenía agenda disponible y dije, realmente esto, si viene a mí y porque lo estoy pensando encima, es porque realmente Sí. debo hacerlo. Y Ujú. ahí empecé a hacer terapia bueno, mi psicóloga Wada hasta el día de hoy. ¿Y vos sentís que han habido cambios desde que empezaste hasta el día de hoy? Muchísimos. Creo que más que nada lo sentí fuerte en esta etapa ya de más adulta. Van más de 2 años que hago terapia. Si bien hubieron etapas en las cuales hice terapia semanalmente, otras veces hice hasta 2 veces por semana. Es como en un punto de
una vez al mes o 2 veces al mes, Sí. pero de todas maneras siento que hice muchos cambios y que me ayudó más que nada a poder transitar mi etapa de cristiana a no cristiana, Ujú. también a poder tomar más decisiones en mi vida sin pensar tanto en el qué dirán o sin pensar tanto si a mi familia va a pensar una cosa o la otra, sino ser más fiel a qué yo quiero. Para mí fue como muy sanador y liberador. Además de sanar, ¿no? Todo el tema familiares o de crianza o de niñez, que creo que son súper importantes para poder relacionarte más tarde con otros vínculos. Sí. En tu caso, Flor, ¿qué cosas descubriste en el proceso de terapia? Bueno, primero que todo me descubrí a mí misma. Sí. Es muy profundo eso. Pero bueno, yo pasé por 3 psicólogas. Ninguna me quería, no, mentira. Ah, No, mi primer psicóloga fue la que me ayudó a poder desligarme del tema religión. Yo sentí como que ya había terminado la etapa con ese tipo de terapia que era psicoanálisis, que fue como eso, de darme cuenta que en realidad no había nada malo en mí y nada malo en mi forma de vivir, sino que era la religión. Después yo dejo esta terapia y a los meses, ponele 4 o 5 meses, empiezo con otro tipo de terapia, la cual ahí me empecé a descubrir a mí misma. mm, Ahí es cuando yo empiezo mi proceso de separación con mi última relación y en mi autodescubrimiento, en el cual todavía estoy, ¿no? En el autodescubrimiento. Pero tarea larga. sí, muy larga. Pero el proceso de ese día hasta hoy, bueno, mi segunda psicóloga se fue a vivir a Europa, ahí es cuando yo empiezo con otra. Es como que me he descubierto tanto a mí misma, y esto que vos decís de la niñez, de la familia y de todo esto, yo siempre digo lo mismo y por eso es como que lo tengo grabado en la cabeza, de hacer terapia hasta el día de no sé cuándo. Todo lo que vamos viviendo es como lo que nos lleva a lo que somos hoy. Por eso siento que es tan importante hacer terapia, porque si vos no resolves tu pasado, lo que has hecho o lo que no has hecho, es como que no puedes desenvolverte hoy en día con el otro, en tus vínculos con vos misma y con el otro, con el resto. Y eso es lo que yo descubrí en todo este proceso, ¿no? Como resumen, de siempre resolver problemas pasados para poder resolverme hoy en día. Sí, tal cual. Una de las cosas más duras que me tocó atravesar en terapia fue el hacer la línea de tiempo e ir viendo desde el principio. Y hay cosas que me venían a la cabeza que yo ya creía como que estaban re superadas y que después con el tiempo me fui dando cuenta que muchos de los vínculos o formas de relacionarme que tenía eran por cosas que habían sucedido en esas etapas, ¿no? En, qué sé yo, cuando era menor de 6 años, después de los 8 a los 10, después de tal edad, como que cada una fue teniendo sus complejos, sus trabas, quieras o no, de alguna forma u otra, fuiste influenciada por eso, fuiste influenciada por ahí por alguna frase que te dijeron tus Ujú, padres o por alguna cosa que te pasó en el colegio o por alguna cosa que te hicieron en algún otro lugar. Somos como el resultado de todas esas cosas que fuimos viviendo a lo largo de nuestra vida y si eso no está sano y si eso no está, no lo ves desde un punto de vista como sin dolor, es muy difícil transitar a la nueva etapa sin salir lastimado o sin lastimar al otro, porque también pasa eso, que muchas veces vos no lo notás, pero estás lastimando capaz a tu pareja o estás lastimando a tus amigos. Y en ujú, realidad es por todos esos embrollos que ya vienen de años. ujú. ¿Y vos crees, en qué crees que te ayudó todo esto? Bueno, me ayudó a primeramente conocerme más a mí misma, me ayudó también a poder relacionarme con las personas desde otra perspectiva, me ayudó a poder vivir ciertas cosas, como le hablábamos antes, sin culpa, Ujú, ¿no? Había muchas cosas que estaban implementadas en mi cabeza por el tema religión que yo no me las permitía vivir y la terapia es como que me las empezó a cuestionar. Tipo, bueno, pero ¿por qué esto está mal?
Y ahí es como empezar como a sacarle las caretas a ciertas cosas y a superar traumas también. Si bien sabía que estaban, pero es como que los tenía ahí tapados y estaba viviendo con eso ahí tapado. Y Ujú. hasta que no lo enfrenté y no lo encaré bien en terapia, eh, creo que hoy estoy viviendo como una etapa más libre, más tranquila, más relajada. Me ayudó también a manejar mucho la ansiedad. Si bien la ansiedad va a estar siempre en mi vida, porque soy una persona con el sistema nervioso activo, me ayudó a manejarlo muchísimo. Quizás tengo crisis una vez cada, no sé, meses, cuando las estaba teniendo todas las semanas, capaz. Y amigarme conmigo, a ser como más, a comprenderme más, a ser más empática conmigo misma, porque soy empatiquísima con todo el mundo, pero conmigo la peor. Sí. Y ahora aprendí cómo ser más empática conmigo. eh, y eso, y a relacionarme de manera sana con los demás y conmigo misma, que creo que es fundamental. En vos, Ujú. Flor, ¿qué sentís que ayudó? A mí me ayudó muchísimo a conocerme a mí. Como dije antes, muchísimo. Yo estaba escuchando hoy un podcast, que es este que me recomendaste del Sí, autodescubrimiento, sí, y dijo algo, un ejemplo muy, muy, muy bueno, que decía, imagínate que viene alguien, por ejemplo, venís vos, Dai, y me decís, bueno, Flor, hoy tenés que empezar a amar a esta persona. sí, Y vos decís, pero ¿cómo la voy a amar si no la conozco? sí, Entonces, daba el ejemplo ese de uno mismo, de amarte vos misma. Entonces, ¿cómo te vas a amar si no te conoces? Y a mí me pasaba sí, que yo no me conocía. Yo me sí, empecé a conocer cuando yo termino mi relación. Me acuerdo que mi psicóloga en ese momento me hizo hacer una lista de en qué cosas yo era buena. sí. Me acuerdo que esa lista estaba vacía. A mí esa lista, para mí esa lista fue un antes y un después en mi vida. Yo me acuerdo cuando vos me comentaste eso, como que te habías quedado re choqueada. Claro, yo digo, ¿qué pongo acá? Y yo te preguntaba, yo me acuerdo que yo te preguntaba a vos, le preguntaba, "Che, ¿en qué soy buena?". No sabía qué decir. Empecé a conocerme, hoy en día me conozco de una forma que me encanta y todos los días aprendo algo nuevo de mí misma, que antes no sabía y me enseñó mucho a amarme, Ujú, de tal forma que yo ahora puedo amar a alguien, así sea mi familia, mis amigos, lo que sea, porque los veo de otra forma. También me ayudó a vincularme de otra forma, sí, con cualquiera. Me ayudó mucho a entender que no todo es como yo quiero. Me considero una persona un poco caprichosa y que cuando no tengo lo que quiero, me frustro. sí, Y esa frustración me lleva a tener esos ataques de ansiedad que son feos. Me ayudó mucho a controlar eso, si bien no son esos ataques muy fuertes, quizás te han agarrado a vos, pero sí que no sabes qué hacer, no sabes qué pensar, no sabes cómo actuar. Entonces, todo esto de poder relacionarme con el otro de una forma más sana, aprender que todos somos distintos, que al otro no le va a gustar lo que a mí, pero sobre todas las cosas, ponerme primero a mí en mm, primer lugar. Y nada, yo creo que eso te lleva a vivir de otra forma. Cuando te empezás a amar a vos mismo, a conocerte, y es como que todo el tiempo lo estás queriendo recomendar a que el resto sí, lo haga porque lo sí. necesita. Yo creo que de la misma forma que antes invitaba a la gente a la iglesia, hoy por hoy a todo el mundo le digo, podrías hacer terapia. Sí, Es como lo primero que se me viene a la cabeza. sí. Porque yo escucho por ahí a alguien que me está contando, ¿no? Todos sus dramas y eso. Y es como que digo, esta persona le hace tanta falta terapia. Si fuera terapia podría resolver esto tan Sí. bien. Y la mayoría es como que se rehúsa a hacer terapia. Creo que igual hoy por hoy, y más que nada en Argentina y todo lo que es Latinoamérica en sí, está muy abierto a la terapia y la mayoría de mis amigas a las que les pregunto si hacen terapia lo hacen y la que no termina siendo después. Sí, mal. Pero hay otros países que no son tan abiertos y por ahí muchos tienen la idea de que para ir a terapia es porque algo está muy mal en vos y que estás Ujú, loco y que te falta un tornillo y todas esas ujú, cosas que son pavadas. ujú. Creo que en realidad la terapia
Me importa tanto mi ser y estar bien que quiero buscar herramientas sanas para poder estar mejor. Es para mí un grado de importancia a uno mismo que supera todo, que es muy distinto al ver estoy loco o estoy mal. No, Claro, porque si realmente lo estuvieras, no estarías preocupándote por tu estado, ¿no? Si realmente no te importara vos mismo o no te importara la persona que tenés al lado, no estarías pensando en hacer terapia. Estás pensando en hacer terapia porque te das cuenta que algo no está funcionando bien o no está saliendo como vos querés. Entonces creo que es buen momento para hacerlo. claro. Ayer, por ejemplo, en el trabajo, no sé cómo fue que comenté que estaba haciendo terapia. Y una chica me pregunta, ¿y por qué haces terapia, Flor? Como que, ¿qué problema tenés? Ujú. Y yo le dije, yo hago terapia porque quiero ser mejor persona, porque todos los días me interesa ser un poco mejor para poder relacionarme de otra forma. Y es como que se quedan ahí, ¿viste? Porque está esa idea de que si uno va al psicólogo es porque está mal, porque tenés un Sí, problema, porque estás loco, porque... Y es como una idea también que viene de socialmente años, que también está un poco relacionado con el machismo y todo esto de, no sé, por ejemplo, el hombre que hace terapia, raro encontrarlo. sí, son pocos. Son mucho menos que las mujeres. Creo que Son somos más pocos. mujeres las que hacemos terapia que Ujú. hombres. Y por eso también creo que son los hombres los que les cuesta más relacionarse, mostrando su... Su verdadero ser, su interior, Claro, su... Sí, sí, y vincularse de una forma sana. sí. Es como que se resuelven como les sale. Sí, por eso creo que cuando un chico a mí me dice, estoy haciendo terapia, es como un muy buen candidato, ¿entendés? Sí, Puedes decirme tenés buen trabajo, que haces esto, aquello, lo otro, bla, 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 pero si vos me sí. decís que haces terapia, es como que yo te miro ya con otros ojos. Es como la frase esta que está re de moda. Es un 5 pero hace terapia. Ah, entonces es un Sí, 10. Sí, 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 sí. sí, es eso. Eh, No, pero yo, por ejemplo, recomiendo a todo el mundo. Yo a mis amigas anda a terapia. A mi papá anda Sí, a terapia. Anda a terapia. Y es como que, bueno, me llegaron a decir esto de que te comentaba hace un rato, che, Flor, ¿vos tenés algún tipo de convenio con tu sí, psicóloga? No, de hecho, Pili, si querés. sí. Yo también, yo creo que le he pasado a muchísima gente a mi terapeuta o incluso te he preguntado por tu terapeuta para Ujú. pasarle a otras amigas mías, porque a todo el mundo realmente le recomiendo terapia o empiezo a hablar de a mí lo muy bien que me hizo terapia y hasta empieza a la otra persona me empieza a mirar y dice, mira, no he hecho terapia, pero Sí, pero después de dale. escucharte a vos creo Sí, que capaz que necesito, sí, ¿viste? sí, sí. Me ha pasado de salir con alguien y decirle: "Mira, creo que necesitas terapia". Se lo he dicho Lo en la cara. recuerdo. Lo recuerdo. No, pero vos sabés que yo también lo hago, pero hoy en día no lo veo de mala forma, ¿entendés? Como que yo te No. diga que vayas a hacer terapia es como que está bueno, o sea, conocete. Sí, porque yo realmente, por ejemplo, este chico, yo dije: "Se nota que sos buena gente, pero tenés actitudes, y maneras de hablarme que no son correctas. Por lo que escucho en tus relatos, tendés a ser así. ¿No pensaste en hacer terapia?". Claro, No es de mala, le digo, pero realmente le digo, creo que si hicieras terapias tendrías tantas herramientas en tus manos, le digo. Ya me dijiste que probaste esto, aquello, lo otro. Lo hiciste con tus manos, con tus fuerzas, con tu espíritu, con tu ser. Quizás necesites un poco de ayuda. Quizás con es que ayuda puedas hacer ese paso que todavía no pudiste dar, ¿entendés? pasa que eso de repetir patrones todo el tiempo, porque hay algo que no estás pudiendo resolver. A mí, por Sí, ejemplo, me pasó que uno de los ejercicios que me da mi psicóloga para hacer es verme a mí yo de niña. mm, Nunca lo había visto y es algo, es un ejercicio común que se hace. sí, Cuando yo me vi de chica, empecé a sentir tantas cosas que yo me di cuenta que tenía que resolver, ¿entendés? Y cuando sí. empecé a resolver eso, como que me empecé a ver de otra forma a mí misma también. Y empecé a dejar de repetir cosas que estaba viviendo porque pude volver a eso, tratarlo y ser un poco más libre en ese sentido. Por ahí se ve mucho esto de hacer terapia por si tenés un problema ahora, por ejemplo. Cortaste con tu novio y estás mal. Bueno, voy a terapia.
Pero no es solamente cortar con tu novio y estar mal, sino lo que viene de antes, de por qué es una acumulación de cosas que te llevan a eso. Y también hay mucho este pensamiento erróneo de que he escuchado gente que dice, no, no quiero hacer terapia porque me van a hacer ir a mi pasado y la verdad Ujú, que tengo miedo que salten cosas que no quiero saber si pasaron o no, o cosas que no sé si estoy listo para enfrentarlas y tengo miedo de que sea muy duro y que no pueda con eso. Y algo que yo aprendí por estas 2 etapas que tuve de terapia es que creo que cada uno va a hablar y va a abrirse al punto tal en el que vos puedas resolver esa situación. Creo que uno no va a querer escarbar ni abrir más de lo que uno no pueda ver. Que en el hipotético caso que haya algo, si no estás listo en este momento y capaz que hay que dejarlo ahí, vas a poder resolver otras cosas mientras tanto. Cuando ya estés completamente fuerte y con todas, vas a poder ver esas partes que capaz hoy por hoy no estás listo. Pero es como el ejercicio, ¿viste? Que te vas ejercitando y si querés levantar una pesa de 50 kilos, a la primera no la vas a poder levantar. claro. Vas a tener que empezar primero levantando las de 4, ¿entendés? Ujú, sí, sí, Y sí. así a poco, ya cuando realmente estés bien de fuerza, que ya estás entrenado y ya vas a poder levantar capaz la de 50. Ujú. Aparte, también, por ejemplo, hay mucha gente que te dice que hacer terapia está caro, que bla, bla, bla. Hay muchas herramientas, hoy en día, muchas herramientas las cuales te pueden llevar a complementar esto, ponerle de la terapia. Yo, en mi caso, por ejemplo, que sé que en el tuyo también, nos ayudó mucho esto de los podcasts, de Sí, escuchar muchos podcasts, de sí. leer, de hablar así entre nosotras, y como que hay mucha herramienta que te ayuda a hacer ejercicios para tratar de ser un poco mejor vos. Hay muchas herramientas, hoy por hoy creo que hay millones. Yo siempre recomiendo esto de leer libros de capas de psicología, escuchar podcasts de psicología y cosas por el estilo. Siempre igual recomiendo hacer terapia y aunque sea, si no puedes hacer terapia semanal, hacer cada 15 días. Pero si estás pasando por una situación que vos ves que se está repitiendo mucho, que no la podés resolver y que siempre caes en los mismos vínculos o caes en las mismas acciones autodestructivas o cosas así por el estilo, un podcast o libros te van a ayudar un poco, pero hace falta terapia. Sí, sí, Yo sí, sí. vi mayor crecimiento, yo siempre fui a leer libros de autoayuda y cosas así en la adolescencia que me han ayudado, pero creo que hay ciertas situaciones que me costaron años atravesarlas, que Ujú, en terapia vi como un proceso más rápido. En 2 años hice un montón de cosas que no hice en 10 años de mi vida, ujú. literal. Hacer este podcast, por ejemplo, animarme a hacer un podcast y hacerlo y subirlo, ¿entendés? Sí, sí, Escribir sí. un texto y que no me dé vergüenza y compartirlo. No sé, cosas así que antes me las cuestionaba mucho. Creo que terapia me ha dado como ese empujón de decir, es tu vida, sos la protagonista y Ujú, salí y hacé lo que vos quieras porque vos sos la que hace y deshace. ujú. Y listo, y acá estamos. Sí, es como en resumen, yo creo que la terapia es primordial porque te enseña a darte el valor que nadie te va a dar, nunca. De autoconocerte, de poder vincularte con el resto de una forma sana. Tal cual. Esperamos que después de este episodio, si estás pensando en hacer terapia, estás en duda o no, que puedas dar ese paso. Y bueno, y si no, si todavía te falta seguir Ujú. pensando al respecto, que puedan llenarse con materiales. Uno de los podcasts que estuvimos hablando se llama Psicología al Desnudo. Es una psicóloga quien hace los podcasts, así que de paso, en modo de agradecimiento a ella también, pueden escucharla también. Hay libros, no sé, hay montones de materiales. Sí, el que busca encuentra. Ah, Tal cual. ahí van a encontrar. Nos vemos en el próximo. Nos escuchamos. Nos, Nos nos escuchamos escuchamos. en el próximo episodio de nuestro podcast. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Seguinos en redes sociales como @viviendo sin culpas podcast. Si te gustó el episodio, compártelo. Podés suscribirte en Spotify o en tu proveedor de podcast favorito. Si quieren colaborar con la financiación y con producir junto a nosotras este podcast, pueden aportar desde la plataforma Cafecito, Viviendo sin Culpas o por PayPal.
Pueden encontrar los links en la biografía de Instagram. Nos encontramos en el próximo episodio.